En las cumbres veladas por la niebla de la Sierra Madre de Oaxaca, donde el tiempo se enreda en las raíces de los ceibos, vivía un hombre llamado Itzan. No era un guerrero de lanza ni un jefe de palabra autoritaria. Su poder, silencioso y profundo, residía en el lenguaje de las plantas, en los secretos que los espíritus susurraban al viento y en los misterios de la muerte. Era el chamán, pero la comunidad no lo amaba, sino que lo temía. Su figura enjuta, de piel curtida y arrugas que eran mapas de un dolor antiguo, se movía con la gravedad de una sombra. Sus ojos, dos pozos de obsidiana, no reflejaban nada, ni piedad ni ira. Alrededor de su cuello colgaba un collar de semillas de ébano, el único vestigio tangible de un linaje que la tragedia había truncado, un recordatorio perpetuo de su fracaso. Si esta historia te toca el corazón, dime desde dónde la escuchas. El mundo de Itzan era una aldea zapoteca suspendida entre las nubes, un santuario y a la vez, una prisión. A finales de los años 80, el eco del mundo moderno apenas llegaba como un rumor lejano y corrupto. Aquí, los santos católicos compartían altares con deidades de piedra y tierra, en un sincretismo nacido de la conquista y la resistencia. La desconfianza hacia los hombres de razón, los forasteros, era una ley no escrita, grabada en el alma colectiva. El aire, denso de humedad y del aroma de la tierra mojada, cargaba un silencio que solo rompían el silbido del viento entre los pinos y el murmullo de las lenguas antiguas. Las montañas imponentes y verdes eran una muralla que protegía, pero también aislaba, encerrando a la comunidad en sus propias supersticiones, y en un miedo ancestral a lo desconocido. 20 años atrás, una plaga traída por extraños, le había arrebatado a su esposa, y a su único hijo. Una fiebre que quemaba por dentro, contra la cual toda su sabiduría ancestral resultó inútil. Cada planta que conocía, cada ritual que ejecutó, fue un fracaso ante la enfermedad que no tenía nombre en su lengua. Desde entonces, el don de Itzan se había envenenado con la culpa. Sus ceremonias se volvieron más sombrías, sus predicciones más duras, como si buscara en la severidad un castigo autoimpuesto. La comunidad acudía a él por pura necesidad, para curar un mal de ojo o para pedir lluvia, pero lo mantenían al margen, como a una herida que se negaba a cicatrizar. En su presencia, recordaban no el poder de sus ancestros, sino la fragilidad de su propia existencia. Su vida se había convertido en una penitencia silenciosa. Habitaba una choza apartada, en el linde del bosque sagrado, un lugar que los demás evitaban al caer la noche. Sus días transcurrían en una rutina solitaria: recolectar hierbas al amanecer, cuando el rocío aún guardaba la energía de la luna, y molerlas en un metate de piedra que había pertenecido a su abuela. No hablaba si no era necesario, y cuando lo hacía, su voz era grave y escueta, como el crujido de una rama seca. El collar de ébano era su único confidente. A veces, en la soledad más absoluta, sus dedos recorrían las semillas lisas y oscuras, una por una, como si contara los fantasmas de su memoria, reviviendo el calor de la piel de su hijo, el sonido de la risa de su esposa. Los ancianos de la aldea, guardianes de una tradición inmutable, lo observaban desde la distancia. Veían en su aislamiento una afrenta, una negación a seguir adelante que ponía en peligro el equilibrio colectivo. El jefe de la tribu, un hombre autoritario y de mirada severa, consideraba la tristeza de Itzan una debilidad peligrosa. En su mundo patriarcal, el dolor era una procesión que se llevaba por dentro, pero que no debía paralizar la vida de la comunidad. Itzan, sin embargo, se había quedado anclado en aquel tiempo de muerte. Su caminar era el de un hombre que ya no pertenecía del todo al mundo de los vivos, un alma errante entre dos realidades, y ese limbo espiritual lo convertía en una figura incómoda, un espejo del fracaso que nadie quería mirar. Una tarde, el cielo se desgarró en una tormenta eléctrica que hizo temblar las montañas. Los relámpagos iluminaban la sierra con destellos fantasmagóricos, y la lluvia caía en cortinas tan densas que borraban el mundo. Fue entonces cuando unos cazadores, regresando a la aldea empapados y con las manos vacías, encontraron un cuerpo al borde de un barranco. No era de los suyos. Era una mujer blanca, joven, con el pelo claro pegado al rostro por la fiebre y el barro. Su ropa, extraña y occidental, estaba desgarrada, y su piel pálida ardía al tacto. Murmuraba palabras incomprensibles en una lengua ajena,
atrapada en un delirio febril que la transportaba lejos de aquel paraje hostil y olvidado por los mapas. El Consejo de Ancianos se reunió de urgencia a la luz de las antorchas. El jefe, con la autoridad que le confería su linaje, sentenció sin dudarlo. Aquella mujer era un presagio, un eco de la misma plaga que había diezmado a sus familias 2 décadas atrás. Su presencia era una impureza, un veneno que el mundo exterior enviaba para destruirlos. La orden fue unánime y cruel. Debían dejarla allí, que la naturaleza siguiera su curso, que la montaña reclamara lo que no le pertenecía. Cualquier contacto era una profanación. Itzan fue convocado para interpretar el augurio, para confirmar con su don la decisión de los ancianos, esperando que su palabra sellara el destino de la forastera y purificara el miedo de la comunidad. Pero algo se rompió en Itzan aquella noche. Mientras la lluvia arreciaba y el viento aullaba como un espíritu herido, se acercó al cuerpo inmóvil. La luz de un relámpago iluminó por un instante el rostro de la mujer. En sus facciones delicadas y consumidas por la fiebre, Itzan no vio a una enemiga. No vio el presagio de una nueva plaga. Vio el fantasma de su esposa en su lecho de muerte. Por primera vez en 20 años, un sentimiento distinto a la culpa se abrió paso en su corazón petrificado. Una rebelión silenciosa. Un acto de desafío ancestral. Desobedeció. Sin pronunciar una sola palabra, se inclinó, y con una fuerza que no sabía que aún poseía, la levantó del fango. La cargó sobre sus hombros, sintiendo la fragilidad de sus huesos, y el fuego de su fiebre contra su propia piel. El peso de la mujer era el peso de su pasado, de su fracaso, pero también, de una redención inesperada. Al darle la espalda al Consejo de Ancianos y caminar hacia su choza aislada, cada paso era una declaración de guerra contra la tradición que lo había condenado al ostracismo. La comunidad lo observó en un silencio atónito y hostil. Las mujeres se cubrieron el rostro con sus rebozos oscuros, un gesto de rechazo absoluto. Itzan no se detuvo. Caminó bajo la tormenta, adentrándose en la oscuridad del bosque, llevando consigo no solo a una extraña, sino la semilla de un cambio que alteraría sus destinos para siempre. La mujer se llamaba Elena, era una antropóloga española de 30 años que había huido de una vida rota en Madrid. Una crisis personal y profesional la había empujado a buscar en las culturas originarias una pureza, una verdad que sentía perdida en su mundo moderno y cínico. Su expedición había salido mal, se había perdido en la inmensidad de la sierra, y la enfermedad la había derribado. Al despertar, se encontró en un limbo de sombras y olores extraños, bajo el techo de paja de una choza. La figura silenciosa de Itzan se movía a su alrededor, un guardián o un carcelero, no podía saberlo. Estaba atrapada entre la vida y la muerte, en un mundo cuyas reglas no comprendía, un mundo que la había salvado y condenado a la vez. La decisión de Itzan lo convirtió en un paria absoluto. El Consejo de Ancianos le prohibió el acceso a los espacios comunes, a la plaza, al manantial sagrado. Nadie podía hablarle, nadie podía dirigirle la mirada, se convirtió en un fantasma para su propio pueblo, le negaron la sal y el maíz. La comunidad, en un acto de crueldad silenciosa y coordinada, lo aisló por completo, esperando que el hambre y la soledad lo doblegaran, y le hicieran abandonar a la extranjera. Itzan soportó el castigo con la misma entereza con la que había soportado su duelo. Cada gesto de desprecio era una prueba, una reafirmación de que su acto de compasión era el único camino que le quedaba para sanar su propia alma herida. Elena, mientras tanto, se debatía en un torbellino de emociones. El terror inicial dio paso a una inmensa culpa. Veía el rostro impasible de Itzan, las nuevas arrugas de preocupación que surcaban su frente, y comprendía que su mera existencia había puesto en peligro al único hombre que le había mostrado compasión en aquel lugar olvidado. Se sentía como un veneno, la encarnación de la desgracia que los ancianos habían profetizado. Quería huir, desaparecer, pero su cuerpo aún no le respondía. Estaba prisionera de su propia debilidad, y de la bondad de un hombre que estaba pagando un precio altísimo por haberla salvado de la muerte segura en el barranco. Para curarla, Itzan tuvo que recurrir a sus conocimientos más sagrados, aquellos que jamás debían ser compartidos con un extraño, y menos con una mujer blanca, símbolo del mundo que había traído la desgracia a su vida. Preparaba infusiones con hierbas raras, cantando en voz baja plegarias antiguas para activar su poder sanador. Cada vez que le daba de beber, sentía la mirada de sus ancestros sobre él, juzgándolo. ¿Estaba traicionando su legado para sanar una herida personal? ¿Estaba profanando lo sagrado para calmar al fantasma de su esposa?
El dilema moral lo consumía, pero la visión del rostro febril de Elena lo impulsaba a seguir, en un acto de fe ciega. Poco a poco, Elena empezó a recuperar la salud. La fiebre remitió y la lucidez regresó a sus ojos. Con la fuerza renovada, nació entre ellos una conexión profunda, una comunicación que no necesitaba palabras. No era romántica, sino algo más antiguo y esencial, la relación entre un maestro y una aprendiz. Ella, con su mente analítica de académica, intentó documentar todo en su cuaderno de notas manchado de barro. Quería clasificar las plantas, registrar los rituales, traducir los cantos. Quería entender aquel mundo a través de la razón, la única herramienta que conocía. Itzan, sin embargo, vio en ello una barrera, una forma de mantener la distancia. Un día, mientras ella escribía febrilmente, él le quitó el cuaderno de las manos con un gesto suave pero firme. La miró a los ojos y, por primera vez, vio en ellos algo más que un reflejo de su pasado. Vio una sed genuina de conocimiento. Le exigió que no solo escribiera, sino que asterisco sintiera asterisco. Le enseñó a cerrar los ojos y a escuchar el viento, a distinguir el susurro de las hojas de pino del lamento de los oyameles. Le enseñó a tocar la tierra y a percibir su latido, a entender que cada planta tenía un espíritu y una historia. Le estaba enseñando a sanar, no solo el cuerpo, sino el alma, a través de una conexión primordial con la naturaleza. Elena al principio se sintió frustrada. Su mente racional luchaba contra aquella sabiduría intangible. Pero la paciencia de Itzan era infinita, como la de la montaña. La llevó a los riscos más peligrosos para encontrar una orquídea silvestre rara, cuya flor era la clave para un remedio poderoso. Le mostró cómo sus pétalos cambiaban de color según la fase de la luna. La hizo moler hierbas en el metate, y sus manos, al principio torpes y vacilantes, fueron adquiriendo la seguridad y el ritmo de las mujeres de la aldea. Estaba dejando de ser una observadora para convertirse en parte de aquel mundo, y en el proceso estaba renaciendo. A su vez, la curiosidad de Elena empezó a sanar a Itzan. Le hacía preguntas que nadie se había atrevido a formular en 20 años. Preguntas sobre su collar de ébano, sobre las cicatrices rituales que marcaban sus brazos, sobre el hijo que había perdido. Al principio, él respondía con silencio, pero la vulnerabilidad y la ausencia de juicio en la mirada de Elena fueron erosionando lentamente el muro que había construido alrededor de su corazón. Un día le contó la historia de cada una de las semillas de su collar, le habló de su linaje de chamanes, de la promesa que le hizo a su padre de proteger el conocimiento. Le habló de la risa de su hijo. Este vínculo creciente, este intercambio de saberes y dolores, era una transgresión máxima a los ojos de la tribu. Era la prueba definitiva de que Itzan no solo había traído a una extraña, sino que estaba compartiendo con ella los secretos más íntimos de su pueblo. La persecución silenciosa se volvió más cruel. Encontraban animales muertos en la puerta de su choza, símbolos de mal augurio. Alguien desvió el pequeño arroyo del que obtenía agua, obligándolo a caminar leguas para abastecerse. Pero la hostilidad de la comunidad solo sirvió para fortalecer el lazo entre el chamán y su aprendiz. Se convirtieron en una isla, un pequeño universo de resistencia y aprendizaje mutuo. Mientras ellos construían su propio mundo, el mundo exterior avanzaba implacable. El rumor lejano de las máquinas se convirtió en un estruendo diario. Madereros habían llegado a la región, y sus motosierras devoraban el bosque sagrado, derribando árboles centenarios que eran el hogar de los espíritus protectores de la aldea. Los ríos, antes cristalinos, empezaron a bajar turbios y contaminados con los desechos del campamento maderero. La llegada de los extraños trajo consigo no solo la destrucción del entorno, sino también enfermedades y violencia, confirmando los peores temores de la tribu y alimentando su odio hacia todo lo que viniera de fuera, incluida la mujer blanca que vivía con el chamán renegado. La profecía del jefe pareció cumplirse. Una epidemia de disentería, causada por el agua contaminada de los ríos, se extendió por la aldea como un fuego invisible. Los más vulnerables, los niños, empezaron a caer enfermos. Los remedios tradicionales de los ancianos, basados en rezos y plantas que no atacaban la raíz del mal, no funcionaban. La muerte, el fantasma que Itzan conocía también, volvió a rondar las chozas, y su pesadilla personal se convirtió en una pesadilla colectiva. El pánico se apoderó de la comunidad,
y todos los ojos se volvieron hacia Itzan y Elena, no en busca de ayuda, sino de un culpable. El jefe de la tribu, desesperado y ciego de rabia, culpó públicamente a Itzan. Lo acusó de haber roto el equilibrio, de haber abierto una puerta a los malos espíritus al acoger a la forastera. Le prohibió tajantemente intervenir. Mientras los niños se consumían por la deshidratación y la fiebre, la comunidad se encerró en sus rituales fatalistas. Un niño, el nieto de uno de los ancianos del consejo, estaba al borde de la muerte. Su familia ya había comenzado la ceremonia fúnebre, un lamento colectivo que llenaba el aire de una desesperanza insoportable, aceptando la muerte mientras la vida aún luchaba por aferrarse a aquel pequeño cuerpo. Fue en ese momento de oscuridad absoluta cuando Elena actuó. Con el corazón latiendo desbocado pero con una determinación forjada en su propio renacimiento, irrumpió en la plaza donde se celebraba la ceremonia. En sus manos llevaba una jícara con un suero que había preparado a toda prisa. Usando una combinación del saber de Itzan sobre las hierbas locales con propiedades rehidratantes, y su propio conocimiento sobre la importancia de la asepsia y las sales minerales, había creado un remedio híbrido, un puente entre dos mundos. Ante la mirada atónita y hostil de toda la tribu, caminó hacia el niño moribundo. La multitud la rodeó, amenazante. Los hombres la insultaban, las mujeres le escupían al suelo. Pero antes de que pudieran tocarla, Itzan se interpuso. No levantó un arma, no pronunció una palabra. Simplemente se plantó frente a ella, con la espalda recta y la mirada fija en el jefe de la tribu. Su cuerpo enjuto se había transformado en una muralla infranqueable, su presencia silenciosa era más poderosa que cualquier grito. Protegida por aquel escudo humano, Elena se arrodilló junto al niño. Con manos que ya no eran torpes sino seguras y expertas, le levantó la cabeza y le dio de beber el suero. El tiempo se detuvo. El silencio que cayó sobre la plaza era más denso que la niebla de la sierra. Todos los ojos estaban fijos en aquel acto de desobediencia suprema. La ciencia y la fe, la tradición y la innovación, el conocimiento ancestral y el saber moderno, se enfrentaban en ese gesto de compasión desesperada. Era un momento de tensión insoportable, un punto de inflexión que podía salvarlos a todos, o condenarlos para siempre a la oscuridad de su propio miedo. El destino de la comunidad, el futuro de su legado, pendía del hilo de vida de aquel niño y de la mezcla que contenía la humilde jícara. El niño vivió. Al amanecer del día siguiente, la fiebre había bajado, y sus ojos se abrieron con una nueva claridad. La noticia se extendió por la aldea no como un grito de victoria, sino como un murmullo de asombro y desconcierto. El silencio de la multitud se transformó en una reflexión profunda y perturbadora. Habían presenciado un milagro que no provenía de sus dioses ni de sus rituales, sino de la unión de dos mundos que consideraban enemigos. La certeza de sus creencias se había resquebrajado, y en esa grieta, comenzó a filtrarse una nueva luz, una posibilidad de entendimiento que nunca antes habían contemplado. Itzan ya no era el chamán temido, el recordatorio viviente del fracaso, se había convertido en algo más, un verdadero guía, un puente. Su caminar ya no era el de un hombre aplastado por el peso de la culpa, sino el de un protector. Elena dejó de ser la intrusa, la causa de la desgracia. Se convirtió en la portadora de una nueva esperanza, la prueba de que el conocimiento no tiene color de piel ni género. Encontró su propósito no en los libros, sino en la tierra, y su lugar no como una extraña, sino como la heredera de un saber que, de otro modo, se habría perdido para siempre. La transformación fue total. Itzan comenzó a enseñar, no solo a Elena, sino a los jóvenes de la aldea que se acercaban a él con una mezcla de curiosidad y respeto. Les enseñó a reinterpretar la tradición no como un dogma rígido, sino como un conocimiento vivo, capaz de adaptarse y dialogar con otros saberes. Dejó de ser un hombre invisible consumido por el luto para convertirse en el guardián necesario de un legado que ahora tenía la oportunidad de sobrevivir. Encontró la paz, no olvidando su pasado sino dándole un nuevo significado a través de su aprendiz, la mujer que llegó como una plaga y se quedó como una bendición. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si lo sientes, compártela con quien deba escucharla. La niebla de la sierra oaxaqueña nunca se disipó del todo, pero ya no parecía una prisión. Se convirtió en un velo que protegía un secreto recién descubierto: la redención a través de la simbiosis. Itzan y Elena, el chamán y la antropóloga,
caminaban juntos por los senderos del bosque sagrado, recolectando hierbas, escuchando el viento. Él, con su collar de semillas de ébano. Ella, con su cuaderno ahora lleno no solo de notas, sino de dibujos de plantas y de historias. Ya no eran dos mundos enfrentados, sino uno solo. Un legado compartido, una promesa de futuro, nacida de un acto de rebelión y compasión. La verdadera libertad, aprendieron, reside en el coraje de sanar y de dejarse sanar. En las cumbres veladas por la niebla de la Sierra Madre de Oaxaca, donde el tiempo se enreda en las raíces de los ceibos, vivía un hombre llamado Itzán. No era un guerrero de lanza ni un jefe de palabra autoritaria. Su poder, silencioso y profundo, residía en el lenguaje de las plantas, en los secretos que los espíritus susurraban al viento y en los misterios de la muerte. Era el chamán, pero la comunidad no lo amaba, sino que lo temía. Su figura enjuta, de piel curtida y arrugas que eran mapas de un dolor antiguo, se movía con la gravedad de una sombra. Sus ojos, dos pozos de obsidiana, no reflejaban nada, ni piedad ni ira. Alrededor de su cuello colgaba un collar de semillas de ébano, el único vestigio tangible de un linaje que la tragedia había truncado, un recordatorio perpetuo de su fracaso. La mujer se llamaba Elena, era una antropóloga española de 30 años que había huido de una vida rota en Madrid. Una crisis personal y profesional la había empujado a buscar en las culturas originarias una pureza, una verdad que sentía perdida en su mundo moderno y cínico. Su expedición había salido mal, se había perdido en la inmensidad de la sierra y la enfermedad la había derribado. Al despertar, se encontró en un limbo de sombras y olores extraños, bajo el techo de paja de una choza. La figura silenciosa de Itzán se movía a su alrededor. Un guardián o un carcelero, no podía saberlo. Estaba atrapada entre la vida y la muerte, en un mundo cuyas reglas no comprendía, un mundo que la había salvado, y condenado a la vez. La decisión de Itzán lo convirtió en un paria absoluto. El Consejo de Ancianos le prohibió el acceso a los espacios comunes, a la plaza, al manantial sagrado. Nadie podía hablarle, nadie podía dirigirle la mirada, se convirtió en un fantasma para su propio pueblo, le negaron la sal y el maíz. La comunidad, en un acto de crueldad silenciosa y coordinada, lo aisló por completo, esperando que el hambre y la soledad lo doblegaran y le hicieran abandonar a la extranjera. Itzán soportó el castigo con la misma entereza con la que había soportado su duelo. Cada gesto de desprecio era una prueba, una reafirmación, de que su acto de compasión era el único camino que le quedaba para sanar su propia alma herida. Elena, mientras tanto, se debatía en un torbellino de emociones. El terror inicial dio paso a una inmensa culpa. Veía el rostro impasible de Itzán, las nuevas arrugas de preocupación que surcaban su frente, y comprendía que su mera existencia había puesto en peligro al único hombre que le había mostrado compasión en aquel lugar olvidado. Se sentía como un veneno, la encarnación de la desgracia que los ancianos habían profetizado. Quería huir, desaparecer, pero su cuerpo aún no le respondía. Estaba prisionera de su propia debilidad, y de la bondad de un hombre que estaba pagando un precio altísimo por haberla salvado de la muerte segura en el barranco. Para curarla, Itzán tuvo que recurrir a sus conocimientos más sagrados, aquellos que jamás debían ser compartidos con un extraño, y menos con una mujer blanca, símbolo del mundo que había traído la desgracia a su vida. Preparaba infusiones con hierbas raras, cantando en voz baja plegarias antiguas para activar su poder sanador. Cada vez que le daba de beber, sentía la mirada de sus ancestros sobre él, juzgándolo. ¿Estaba traicionando su legado para sanar una herida personal? ¿Estaba profanando lo sagrado para calmar al fantasma de su esposa? El dilema moral lo consumía, pero la visión del rostro febril de Elena lo impulsaba a seguir, en un acto de fe ciega. Poco a poco, Elena empezó a recuperar la salud. La fiebre remitió y la lucidez regresó a sus ojos. Con la fuerza renovada, nació entre ellos una conexión profunda, una comunicación que no necesitaba palabras. No era romántica, sino algo más antiguo y esencial, la relación entre un maestro y una aprendiz. Ella, con su mente analítica de académica, intentó documentar todo en su cuaderno de notas manchado de barro. Quería clasificar las plantas, registrar los rituales, traducir los cantos. Quería entender aquel mundo a través de la razón, la única herramienta que conocía. Itzán, sin embargo, vio en ello una barrera, una forma de mantener la distancia, un intento de encerrar el espíritu del bosque en la jaula de la lógica occidental que tanto daño le había hecho.
Un día, mientras ella escribía febrilmente, él le quitó el cuaderno de las manos con un gesto suave pero firme. La miró a los ojos y, por primera vez, vio en ellos algo más que un reflejo de su pasado. Vio una sed genuina de conocimiento, una vulnerabilidad pura. Le exigió que no solo escribiera, sino que asterisco sintiera asterisco. Le enseñó a cerrar los ojos y a escuchar el viento, a distinguir el susurro de las hojas de pino del lamento de los oyameles. Le enseñó a tocar la tierra con las palmas abiertas y a percibir su latido sordo y constante, a entender que cada planta tenía un espíritu, una voz y una historia. Le estaba enseñando a sanar no solo el cuerpo, sino el alma, a través de una conexión primordial con la naturaleza que su mundo había olvidado. Elena al principio se sintió frustrada, casi infantil. Su mente racional, entrenada para diseccionar y categorizar, luchaba contra aquella sabiduría intangible, contra una verdad que no podía ser medida ni probada en un laboratorio. Pero la paciencia de Itzan era infinita, como la de la montaña que los observaba. La llevó a los riscos más peligrosos, donde el viento cortaba la piel, para encontrar una orquídea silvestre rara, cuya flor era la clave para un remedio poderoso. Le mostró cómo sus pétalos cambiaban de color según la fase de la luna, un lenguaje secreto entre el cielo y la tierra. La hizo moler hierbas en el metate, y sus manos, al principio torpes y vacilantes, fueron adquiriendo la seguridad y el ritmo ancestral de las mujeres de la aldea. Estaba dejando de ser una observadora para convertirse en parte de aquel mundo. Una tarde, el cielo se desgarró en una tormenta eléctrica que hizo temblar las montañas. Los relámpagos iluminaban la sierra con destellos fantasmagóricos, y la lluvia caía en cortinas tan densas que borraban el mundo. Fue entonces cuando unos cazadores, regresando a la aldea empapados y con las manos vacías, encontraron un cuerpo al borde de un barranco. No era de los suyos. Era una mujer blanca, joven, con el pelo claro pegado al rostro por la fiebre y el barro. Su ropa, extraña y occidental, estaba desgarrada, y su piel pálida ardía al tacto. Murmuraba palabras incomprensibles en una lengua ajena, atrapada en un delirio febril que la transportaba lejos de aquel paraje hostil y olvidado por los mapas. Era un espectro del mundo exterior, una anomalía que amenazaba con romper la frágil paz de la aldea. El Consejo de Ancianos se reunió de urgencia a la luz de las antorchas. El jefe, con la autoridad que le confería su linaje, sentenció sin dudarlo. Aquella mujer era un presagio, un eco de la misma plaga que había diezmado a sus familias 2 décadas atrás. Su presencia era una impureza, un veneno que el mundo exterior enviaba para destruirlos. La orden fue unánime y cruel. Debían dejarla allí, que la naturaleza siguiera su curso, que la montaña reclamara lo que no le pertenecía. Cualquier contacto era una profanación. Itzan fue convocado para interpretar el augurio, para confirmar con su don la decisión de los ancianos, esperando que su palabra sellara el destino de la forastera, y purificara el miedo de la comunidad, reforzando así la ley inmutable que los había protegido durante generaciones. Pero algo se rompió en Itzan aquella noche. Mientras la lluvia arreciaba y el viento aullaba como un espíritu herido, se acercó al cuerpo inmóvil. La luz de un relámpago iluminó por un instante el rostro de la mujer. En sus facciones delicadas y consumidas por la fiebre, Itzan no vio a una enemiga, no vio el presagio de una nueva plaga. Vio el fantasma de su esposa en su lecho de muerte. Por primera vez en 20 años, un sentimiento distinto a la culpa se abrió paso en su corazón petrificado. Una rebelión silenciosa, un acto de desafío ancestral. Desobedeció. Sin pronunciar una sola palabra, se inclinó y, con una fuerza que no sabía que aún poseía, la levantó del fango, desafiando a los ancianos, a los espíritus y a su propio dolor. La mujer se llamaba Elena, era una antropóloga española de 30 años que había huido de una vida rota en Madrid. Una crisis personal y profesional la había empujado a buscar en las culturas originarias una pureza, una verdad que sentía perdida en su mundo moderno y cínico. Su expedición había salido mal, se había perdido en la inmensidad de la sierra y la enfermedad la había derribado. Al despertar, se encontró en un limbo de sombras y olores extraños, bajo el techo de paja de una choza. La figura silenciosa de Itzan se movía a su alrededor, un guardián o un carcelero, no podía saberlo. Estaba atrapada entre la vida y la muerte, en un mundo cuyas reglas no comprendía, un mundo que la había salvado y condenado a la vez. La decisión de Itzan lo convirtió en un paria absoluto,
El Consejo de Ancianos le prohibió el acceso a los espacios comunes, a la plaza, al manantial sagrado. Nadie podía hablarle, nadie podía dirigirle la mirada. Se convirtió en un fantasma para su propio pueblo. Le negaron la sal y el maíz. La comunidad, en un acto de crueldad silenciosa y coordinada, lo aisló por completo, esperando que el hambre y la soledad lo doblegaran, y le hicieran abandonar a la extranjera. Itzan soportó el castigo con la misma entereza con la que había soportado su duelo. Cada gesto de desprecio era una prueba, una reafirmación de que su acto de compasión era el único camino que le quedaba para sanar su propia alma herida. Helena, mientras tanto, se debatía en un torbellino de emociones. El terror inicial dio paso a una inmensa culpa. Veía el rostro impasible de Itzan, las nuevas arrugas de preocupación que surcaban su frente, y comprendía que su mera existencia había puesto en peligro al único hombre que le había mostrado compasión en aquel lugar olvidado. Se sentía como un veneno, la encarnación de la desgracia que los ancianos habían profetizado. Quería huir, desaparecer, pero su cuerpo aún no le respondía. Estaba prisionera de su propia debilidad, y de la bondad de un hombre, que estaba pagando un precio altísimo por haberla salvado de la muerte segura en el barranco. Los días en la choza se convirtieron en un largo y tenso silencio, una guerra sin palabras librada en el espacio reducido y ahumado. Helena, recuperando una lucidez frágil, intentaba romper el hielo con preguntas académicas, preguntas que buscaban ordenar y clasificar el caos que la rodeaba, pero sus palabras se estrellaban contra el muro impasible de Itzan. Él se movía como una sombra funcional, preparándole brebajes amargos, atizando el fuego con la espalda vuelta hacia ella, un gesto que era a la vez protección y rechazo. Cada sorbo de infusión era una deuda, cada cuidado un recordatorio de su condición de intrusa. Ella lo observaba, intentando descifrar el mapa de arrugas de su rostro, pero sus ojos de obsidiana eran pozos vacíos que no devolvían nada. Era una convivencia forzada. Dos soledades orbitando en un universo de desconfianza y necesidad mutua. La tensión se quebró una noche, cuando la fiebre de Helena regresó con una virulencia inesperada. En su delirio, comenzó a llorar, un llanto quedo y lastimero, que invocó a los fantasmas que Itzan mantenía a raya. El sonido era un eco demasiado exacto del quejido de su hijo en sus últimos días. Itzan se detuvo en seco, la jícara de agua temblando en su mano. Por un instante, el chamán desapareció y solo quedó un padre roto. Se aferró a su collar de ébano, sus nudillos blancos, como si las semillas pudieran anclarlo a la realidad y evitar que se ahogara en el recuerdo. No dijo nada, pero Helena, en un fugaz momento de claridad, vio el terror puro en su rostro. Vio la herida abierta. El silencio que siguió ya no fue de hostilidad, sino de un pavor compartido. Al día siguiente, algo había cambiado. La fragilidad de Helena ya no era solo una carga sino un espejo. Mientras ella tosía débilmente, Itzan se acercó, y en lugar de dejar el cuenco de caldo a su lado como siempre, se sentó en el suelo de tierra. Con una mano que parecía tallada en madera vieja, le apartó un mechón de pelo húmedo de la frente. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero cargado de una ternura que había estado enterrada durante 2 décadas. No hubo palabras, solo el contacto fugaz de su piel áspera contra la de ella. Era la primera grieta en el muro de su penitencia, un acto involuntario de compasión, que no buscaba sanarla a ella, sino calmar al fantasma de su propio fracaso, un perdón que se concedía a sí mismo sin saberlo. A medida que Helena recuperaba sus fuerzas, comenzó un tímido intercambio. Ella, sintiendo la necesidad de ofrecer algo a cambio de su vida, le tendió su cuaderno de notas manchado de barro y un bolígrafo. Eran las herramientas de su mundo, su única posesión de valor. Itzan lo tomó, sopesando aquellos objetos extraños con una curiosidad grave, como si estudiara los artefactos de una civilización extinta. No los usó, pero los colocó con cuidado en un rincón de la choza. Días después, mientras recolectaba hierbas, regresó y depositó en la mano de Helena una orquídea silvestre, de un color violeta tan intenso que parecía contener la luz del crepúsculo. Era un trueque silencioso, un primer diálogo entre dos mundos, donde un bolígrafo y una flor se convertían en embajadores de sus almas. La confianza, una planta delicada, comenzó a echar raíces en la tierra de su aislamiento. Una tarde, mientras el sol se filtraba por las rendijas de la choza, Helena, con la voz aún débil pero firme, señaló el collar.
¿Qué significa?, preguntó en un español titubeante. Itzan la miró largamente, una mirada que por primera vez no era un escudo, sino una ventana. Sus dedos recorrieron las semillas de ébano, una por una, como si contara los años de su dolor. Y entonces, con una voz grave, rota por el desuso de la ternura, pronunció un nombre. El nombre de su hijo. No contó la historia, no explicó la tragedia, pero en aquella única palabra compartida, le entregó el fragmento más pesado de su corazón. El silencio se había roto para siempre, no con un grito, sino con un susurro. El cambio en Elena fue una metamorfosis visible, una piel nueva que crecía sobre las cenizas de la antigua. Desechó los jirones de su ropa occidental, y se vistió con un sencillo huipil de algodón crudo, que una de las madres agradecidas le había dejado anónimamente en la puerta. Su cabello, antes un nudo de angustia, ahora lo llevaba recogido en una trenza prieta, a la usanza de las mujeres de la sierra. Sus manos, que habían temblado de fiebre y de miedo, se movían ahora con una destreza sosegada, moliendo raíces en el metate, o midiendo con precisión la dosis de un brebaje. Su voz, antes un susurro quebrado, adquirió una resonancia clara y serena, cuando se dirigía a las madres de los niños enfermos. Ya no caminaba con la cabeza gacha de una intrusa, sino con la espalda erguida de quien ha encontrado su lugar en el mundo, no por derecho de nacimiento, sino por un acto de servicio. La transformación de Itzan fue más silenciosa, pero infinitamente más profunda. El peso de 20 años de culpa se desprendió de sus hombros, y por primera vez, su espalda se irguió por completo, como un árbol que finalmente puede crecer hacia el sol. Las arrugas de su rostro no desaparecieron, pero dejaron de ser surcos de amargura para convertirse en el mapa de una sabiduría redimida. Sus ojos de obsidiana, antes vacíos, ahora sostenían la mirada de los otros con una calma autoritaria que no infundía temor, sino respeto. Volvió a caminar por la plaza del pueblo, y la gente ya no se apartaba. Una mañana, una mujer se le acercó, y él, en lugar de recitar un augurio sombrío, señaló con un gesto de la cabeza hacia su choza, donde Elena ya preparaba el remedio. Había dejado de ser el guardián de la muerte para convertirse en el custodio de la vida. Juntos, se convirtieron en el nuevo corazón de la aldea. Trasladaron su centro de trabajo desde la choza aislada a la plaza pública, bajo la sombra de un gran ceibo. Allí, sobre un petate extendido en el suelo, convivían en una armonía perfecta el cuaderno de notas de Elena, y las hierbas sagradas de Itzan. El conocimiento ancestral y la razón moderna ya no eran enemigos, sino herramientas complementarias en el arte de sanar. Los jóvenes, que antes los miraban con desconfianza, ahora se acercaban en silencio, observando, aprendiendo. Itzan ya no era un chamán solitario, y Elena ya no era una aprendiz. Eran maestros. Él le enseñaba a escuchar la voz de la tierra, y ella le enseñaba a registrar esa voz para que nunca más se perdiera. El legado ya no era una cadena de sangre sino un río de conocimiento compartido. Fue en ese momento de oscuridad absoluta cuando Elena actuó. Con el corazón latiendo desbocado, pero con una determinación forjada en su propio renacimiento, irrumpió en la plaza donde se celebraba la ceremonia. En sus manos llevaba una jícara con un suero que había preparado a toda prisa. Usando una combinación del saber de Itzan sobre las hierbas locales con propiedades rehidratantes y su propio conocimiento sobre la importancia de la asepsia y las sales minerales, había creado un remedio híbrido, un puente entre dos mundos. Ante la mirada atónita y hostil de toda la tribu, caminó hacia el niño moribundo. El lamento de las mujeres se detuvo, reemplazado por un gruñido colectivo. El aire, espeso por el humo del copal y la desesperanza, pareció congelarse. Ella avanzaba, un espectro de otro mundo, con la resolución grabada en su rostro, dispuesta a profanar el rito de la muerte para defender la vida. La multitud la rodeó, amenazante, los hombres la insultaban, las mujeres le escupían al suelo, creando un círculo de odio que se cerraba sobre ella. Pero antes de que pudieran tocarla, Itzan se interpuso. No levantó un arma, no pronunció una palabra. Simplemente se plantó frente a ella, con la espalda recta y la mirada fija en el jefe de la tribu. Su cuerpo enjuto se había transformado en una muralla infranqueable. Su presencia silenciosa era más poderosa que cualquier grito. Su rostro, una máscara de serenidad letal, desafiaba a cada hombre, a cada tradición, a cada fantasma de su pasado. Protegida por aquel escudo humano,
Por la fuerza de un hombre que había encontrado por fin su redención en un acto de protección, Helena se arrodilló junto al niño, ajena al torbellino de furia que la rodeaba. El tiempo se detuvo. El silencio que cayó sobre la plaza era más denso que la niebla de la sierra, un vacío expectante donde solo se oía la respiración agónica del niño. Con unas manos que ya no eran torpes sino seguras y expertas, Helena le levantó la cabeza con una delicadeza infinita, y acercó la jícara a sus labios resecos. Le dio de beber el suero, gota a gota. Todos los ojos estaban fijos en aquel acto de desobediencia suprema. La ciencia y la fe, la tradición y la innovación, el conocimiento ancestral y el saber moderno, se enfrentaban en ese gesto de compasión desesperada. Era un momento de tensión insoportable, un punto de inflexión que podía salvarlos a todos, o condenarlos para siempre a la oscuridad de su propio miedo. El destino de la comunidad pendía del hilo de vida de aquel niño. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si lo sientes, compártela con quien deba escucharla. La niebla de la sierra oaxaqueña nunca se disipó del todo, pero ya no parecía una prisión. Se convirtió en un velo que protegía un secreto recién descubierto: la redención a través de la simbiosis. Itzán y Helena, el chamán y la antropóloga, caminaban juntos por los senderos del bosque sagrado, recolectando hierbas, escuchando el viento. Él, con su collar de semillas de ébano; ella, con su cuaderno ahora lleno no solo de notas, sino de dibujos de plantas y de historias. Ya no eran dos mundos enfrentados, sino uno solo, un legado compartido, una promesa de futuro, nacida de un acto de rebelión y compasión. La verdadera libertad, aprendieron, reside en el coraje de sanar y de dejarse sanar. Años más tarde, cuando la plata ya había tejido los cabellos de Itzán, y las manos de Helena conocían el mapa de cada planta como las suyas propias, él se quitó por fin el collar de ébano. No lo arrojó al fuego ni lo enterró con sus fantasmas. Con una suavidad que desmentía décadas de aspereza, lo depositó en las manos de ella. Cada semilla oscura ya no era el recuerdo de una muerte, sino la promesa de una vida, un legado que había trascendido la sangre y el dolor para florecer en el terreno más inesperado. La miró a los ojos, y en su reflejo, el viejo chamán vio por fin el rostro de un hombre en paz. El círculo estaba cerrado. Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final, ¿habrías tenido el valor de desafiar a tu mundo por salvar a un extraño,